Hola, què tal? Com esteu? Som a la planta quarta de l'Hospital Infantil i de la Dona amb la doctora Elena Suárez Salvador, que és la cap de secció de ginecologia i sol pelvià. Què tal? Com estàs, doctora? Hola, bon dia. Avui parlem sobre la endometriosi. Entenc que molta gent pot ser que no sàpiga què és aquesta malaltia, com afecta. Per tant, explica'ns una miqueta, primer de tot, quan parlem d'aquesta malaltia, què és exactament l'endometriosi. Bueno, la endometriosis es una enfermedad crónica y benigna que afecta a mujeres en edad reproductiva y es el tejido que tenemos dentro del útero, lo que perdemos con la regla, el endometrio. No sabemos por qué. Se pone en otras partes del organismo, a nivel de genitales internos, ovarios, trompas, o a nivel más distante, dentro del abdomen o incluso en el tórax o otras localizaciones. I sabem per què passa això? ¿No? A día de hoy todavía la fisiopatología, la etiopatogenia de por qué pasa esto es desconocida. Hay muchas teorías. Hay teorías de trasplante, que este tejido, pues durante la regla se produce una menstruación retrógrada y se implanta dentro de la cavidad. Y esto explicaría parte de los casos. De hecho, sabemos que mujeres que tienen una obstrucción al flujo menstrual tienen más incidencia de endometriosis, pero también hemos visto la menstruación retrógrada en pacientes que no desarrollan una endometriosis. Luego, debe de haber algún factor más de tipo inmunológico, de tipo angiogénico, que hace que este tejido se implante en estos sitios. Hay otras teorías que son teorías más de metaplasia, que es una palabra que nos viene a decir que probablemente hay células que se transforman a células similares o que funcionan parecido al tejido endometrial en sitios muy distantes. Esto explicaría focos de endometriosis que vemos, pues, por ejemplo, en el tórax sin que haya una endometriosis pélvica, o a nivel del ombligo, o en otras localizaciones muy distantes de lo que és el aparato genital. I per què sovint es tria tants anys a diagnosticar-la? Per això que comentaves, entenc, no? Del dolor, que potser ho veuen com algo normalitzat i, bueno, tinc dolor per la... Sí, yo creo que hay dos factores fundamentales. Por un lado, la normalización cultural del dolor con la regla, que no debe de ser así cuando son dolores que te limitan para hacer tu vida laboral, social o escolar. Y por otra parte, por una falta de conocimiento o de concienciación de los profesionales de buscar un poco más allá cuando aparecen síntomas de este tipo. I aquest dolor és molt intens? Com es pot diferenciar d'un dolor més habitual o puntual? O... Cuando la regla te limita para hacer tus actividades, esto no es normal. No todos los dolores de regla son endometriosis, pero hay que consultar. Hay que empezar un trabajo diagnóstico enfocado en la endometriosis. I quins són els símptomes més habituals? Que ja m'has comentat el dolor, per exemple, no? Quins altres hauríem de tenir en alerta? Bueno, hay síntomas, todos los síntomas que tienen un ritmo menstrual, es decir, que aparecen cuando aparece la menstruación, deberían de ponernos en alerta. Es decir, las pacientes que tienen formas más raras, como por ejemplo la forma torácica, ¿no? Que tienen fatiga o tos siempre cuando viene la regla, o que tienen molestias digestivas o urinarias vinculadas a la aparición de la menstruación, estas deberían de consultar y deberían de ponernos en alerta. Es muy patognomónico, pero es poco frecuente. El dolor, cuando es dolor con menstruación, dolor con las relaciones sexuales, y la infertilidad son como los síntomas prínceps de la enfermedad. Anava a preguntar també sobre la fertilitat. Això afecta o com... La endometriosis disminuye la fertilidad por distintos mecanismos, por alteración anatómica de los genitales internos y también por alteración bioquímica. Cuando hay una endometriosis se produce un estado inflamatorio. Este tejido tiene como su regla en el espacio donde no debería de estar y eso desencadena una cascada de inflamación, de macrófagos que intentan eliminar estos detritus celulares, y esto hace que el entorno, el ambiente bioquímico no sea favorable para que se produzca una implantación del embrión, más allá de lo que es la alteración anatómica de las trompas o de los ovarios.
Per tant, ja entenem, no?, que hi ha dones que poden tenir endometriosi que no ho saben i més o menys la, no mitjana, no?, però aquí a l'Hospital La Vall d'Hebron, l'habitual, no?, de les pacients que venen aquí i que potser quants anys poden portar? 5 anys, 10 anys, un any, setmanes? Què veieu? Bueno, esto está cambiando. Yo llevo 26 años en el hospital y he asistido en primera persona al cambio de paradigma, ¿no? El retraso diagnóstico medio en los 2000 era de 8 años. Hay pacientes que peregrinan con dolor y no se llega a un diagnóstico. La mejoría en la rentabilidad diagnóstica tanto de la ecografía como de la resonancia en su día ha hecho que se diagnostiquen más pronto y actualmente tenemos pacientes que están en los primeros 2 años desde el inicio de los síntomas, sobre todo con la conciencia en ginecólogos que se dedican a adolescencia y bueno, algunos programas que participamos de ciencia ciudadana, de ir a los institutos a explicar un poco lo que es la endometriosis y eso también despierta en las pacientes la curiosidad de consultar por qué es lo que me pasa, ¿no? También hay pacientes que están asintomáticas y que son muy difíciles de diagnosticar. A nosotros nos llegan, bueno, recuerdo un caso de una paciente que consultó por una hipertensión, tenía anulado un riñón y lo que había debajo era una endometriosis que estaba envolviendo el uréter y que cuando llegó ya había provocado la pérdida de este riñón y era una paciente que no tenía dolor en absoluto. Es una enfermedad muy heterogénea y por eso también es difícil establecer protocolos de screening en las pacientes. Clar, no és una malaltia que sigui ABC. No. Passa això, vens a fem això, curat. De hecho, hay pacientes que, como digo yo, si tienen la suerte, no quiero decir que la afectación sea de un ovario, son fáciles de diagnosticar porque los ovarios se evalúan muy bien con ecografía, están muy a la mano del ginecólogo normal. Clar, el seguiment és més fàcil, no? Y son detectados más rápidos. Pero luego hay lesiones muy pequeñitas, de 1 centímetro o 2 centímetros, que son profundas, que hay que evaluar una parte de la pelvis que no es tan frecuentemente evaluada y que son pacientes que tienen mucho dolor porque el dolor no se relaciona con el tamaño de la lesión y estas pacientes normalmente tienen un recorrido mucho más largo para llegar a alguien que tenga esa capacidad de diagnóstico. Pero sí que es verdad, y nosotros aquí en Vall d'Hebron y en el ASIR Norte, en el ASIR Montaña, hay ya ginecólogos, incluso a nivel de ASIR, con mucha conciencia, mucho conocimiento y que están muy alerta y yo creo que eso está acortando mucho los tiempos desde el inicio de los síntomas al diagnóstico. I com és important l'abordatge multidisciplinar? Perquè ara m'has comentat el cas de la pacient que també li afectava el ronyó i no tenia símptomes, no? Entenc que l'endometriosi, com en aquest cas, com que també afecta altres òrgans, altres parts del cos, com és important aquí, com treballem aquí a Vall d'Hebron? Yo creo que es fundamental el abordaje multidisciplinar, aunque la puerta de entrada normalmente suele ser la ginecología, pero también otros especialistas la detectan en urgencias y nos las remiten. Y yo creo que la paciente tiene que tener un abordaje que involucre todos los especialistas, los que más saben de los órganos que están afectados, ¿no? Fundamentalmente tenemos desde 2012 un comité multidisciplinar que incluye tanto radiólogos como expertos en reproducción, como urólogos o cirujanos generales. Necesitamos incorporar otros especialistas que, bueno, por la falta a veces de recursos, pero que también son fundamentales, como los fisios y psicólogos, que sería hacia donde queremos ir. Y bueno, hacer un abordaje integral de la paciente. Cada uno pone sobre la mesa su expertise en tratar, bueno, cuando hay una afectación del intestino, si hay una obstrucción, si hay que hacer una cirugía, o a nivel urinario, si hay que añadir otros tratamientos para la funcionalidad del órgano. Nosotros discutimos los casos de forma conjunta y se decide un poco el mejor abordaje.
quins tipus de tractament, quan diagnostiquem a la pacient hi haurà casos molt diferents i molt variats i entenc que farem tractament més personalitzat per cada tipus de cas, però com és el tractament habitual de la endometriosi? Bueno, el tratamiento tiene que ser ajustado a la paciente. Hay dos grandes grupos de tratamiento, el médico y el quirúrgico, pero tenemos que ajustarlo a las expectativas y al grado de clínica que tiene la paciente. El primer abordaje casi siempre va a ser un tratamiento médico, hay varias escaleras de tratamiento, son todos tratamientos de bloqueo hormonal. Desafortunadamente todavía no disponemos de otras herramientas terapéuticas que no bloqueen las hormonas, pero con esto muchas veces conseguimos un buen nivel de calidad de vida y tenemos que ajustarlo a sus expectativas, y en este contexto es muy importante la parte también reproductiva, porque todos los tratamientos médicos impiden la gestación, y de ahí que también en el comité multidisciplinar estén involucrados los especialistas en reproducción. Y algunas veces, pues por la propia enfermedad, por los riesgos viscerales, es necesario hacer una cirugía, y otras veces tenemos limitaciones por enfermedades subyacentes para hacer tratamiento médico y tenemos que ir a un abordaje quirúrgico. Quizás el mensaje es que el tratamiento tiene que ser muy individualizado a cómo se manifiesta la enfermedad y cuáles son las prioridades de la paciente. Clar, perquè ara estava pensant, m'estava imaginant, no?, que jo, si vull ser mare i depèn de com està afectant la malaltia, hi haurà casos que potser us han dit no, doncs no vull tractar-me res perquè primer vull ser mare, o primer... Com gestioneu aquests casos? Perquè això, clar, la felicitat de les persones a vegades, no? Tu tens una idea al cap de com serà la teva vida o què vols fer i després, per la malaltia, pots arribar a complir-ho o no. Bueno, tenemos que valorar cómo incrementar sus opciones reproductivas, pero fíjate, yo te daría la vuelta un poco en cómo, en el tema de la reproducción, muchas veces nos vienen pacientes muy jóvenes que quieren ser madres, pero todavía no está en su horizonte más cercano. Y nosotros como profesionales, en los tratamientos que hacemos, tenemos que proteger esa fertilidad futura, ¿no? Y entonces, bueno, ahí viene una forma de tratar la enfermedad un poco diferente, que es los tratamientos que yo te haga tienen que proteger tu fertilidad, y si necesito hacer una cirugía, pues a lo mejor antes tenemos que poner sobre la mesa la preservación de fertilidad, porque, por ejemplo, tienes una lesión que obstruye el intestino, pero que afecta también los ovarios, y que tienes que tocar los ovarios para llegar al nódulo que está afectando el intestino. Bueno, pues afortunadamente, y en esto yo creo que en Cataluña hemos sido pioneros, se contempla que puedas hacer un ciclo de preservación de ovocitos para minimizar o para preservar fertilidad antes del impacto que la cirugía puede tener en esa paciente, que a lo mejor ni siquiera en este momento está en búsqueda activa de gestación, pero eso sí que es responsabilidad tanto del comité disciplinar como de los profesionales que nos dedicamos a esto, de poner sobre la mesa un plan terapéutico que se ajuste a todo el viaje de la paciente durante todos los años, desde que empieza con la endometriosis hasta que llega a la menopausia. Molt curiós, la veritat, no? Sí. Per gent que no coneix, no, la malaltia, clar, hi ha moltes vessants que s'han de tenir en compte i, bueno, fer una feina que és... Nosotros con experiencia acabamos teniendo un poco todo el pathway, todo el camino de la paciente, y bueno, es muchas conversaciones para ajustar mucho la realidad de la enfermedad y las expectativas de la paciente, ¿no? Y tratarla sin perjudicar, reservar las cirugías más radicales para cuando la paciente ya ha cumplido todo su deseo reproductivo, y luego hay pacientes que a lo mejor no tienen deseo reproductivo y quieren optar por una cirugía más radical. Por eso tienes que hacer un poco de cocinitas con todas las herramientas terapéuticas que tengas, porque yo creo que es fundamental ajustar las expectativas a la paciente, a cada paciente en concreto. Doncs, doctora, explica'ns una mica quins consells pràctics donaries a una dona que conviu amb endometriosi, no? Què pot fer ella?
Bueno, yo creo que el tratamiento tiene muchas aristas o muchas partes, ¿no? Una parte es el tratamiento médico, pero hay una corresponsabilidad en el tratamiento que es de estilo de vida, de alimentación, de ejercicio, de fisioterapia. ¿Qué consejo? Que busque el mejor tratamiento para ella, que le permita una buena calidad de vida. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar pacientes que venían ya con el dolor muy centralizado, en las que podías actuar poco. Después este escenario fue cambiando y las pacientes que inician el tratamiento, yo les diría que sean valientes en probar terapéuticas, en apurar, en cambiar para que el dolor no se cronifique y no se centralice sobre todo. Y eso, que peleen por su calidad de vida y que estamos aquí para ayudarlas y para explorar todas las herramientas terapéuticas que tenemos, que hay mucha investigación en marcha, que probablemente en los próximos años salgan fármacos nuevos no hormonales que les permitan convivir mucho más con algunos efectos secundarios. Es una enfermedad crónica y yo sé que son pacientes muy jóvenes que no quieren hacer tratamiento a largo plazo, pero esto, como en todas las enfermedades crónicas, pues bueno, tenemos que convivir con ello. No sé si será por la vía de la angiogénesis, de la inmunoterapia, pero yo creo que en los próximos años veremos salir opciones terapèutiques nuevas. I quin missatge t'agradaria compartir o enviar a les pacients que acaben de ser diagnosticades d'endometriosi? Bueno, que es una enfermedad crónica, pero que se puede vivir bien, que podemos controlar los síntomas, que probablemente las pacientes que conviven y desarrollan una vida personal, laboral, de pareja, normales, están infrarrepresentadas en los medios y en las charlas que los especialistas damos, porque siempre obviamente nos preocupan los casos más graves y estos tienen una sobrerepresentación tanto en redes como en nuestras charlas, pero todas estas pacientes jóvenes que reciben de primeras un diagnóstico, que estén tranquilas, que hay tratamiento, que hay tratamientos de fertilidad que les permitirán ser madre en la mayoría de los casos y que, bueno, que tienen que seguir unas pautas tanto de estilo de vida como de tratamiento, seguro. Que hi ha esperança, que potser amb altres malalties és molt més, no? Que quan et diagnostiquen d'ELA, per exemple, no? Que són malalties, potser, aquí no vull entrar ara, però bueno, que l'endometriosi, gràcies a vosaltres, a Vall d'Hebron, doncs, com has comentat tot el podcast, es pot cronificar, es pot viure amb ella, no? Sí. En la majoria dels casos. Se puede vivir y una buena parte de las pacientes viven bien, viven a veces con antiinflamatorios o un anticonceptivo, como muchas pacientes utilizan anticonceptivos para prevención de embarazo, muchas pacientes consiguen una buena calidad de vida y la mayoría de las endometriosis no son progresivas, es decir, de cada 6, 5 no van a ser progresivas y van a tener control. Es verdad que hay pacientes complejas, que son las que nosotros vemos más, ¿no? Que son las progresivas o con afectación visceral, y sobre estas tenemos que tener una vigilancia más estrecha, probablemente unas cirugías más agresivas o unos tratamientos más agresivos. Pero la mayor parte de las pacientes van a poder hacer una vida plena y van a poder tener hijos y van a poder vivir bien. Molt bé, doctora, doncs gràcies pel teu temps. Ja sabeu que ens podeu seguir a @vallhebroncampus a totes les xarxes socials, que sempre fem contingut de qualitat per vosaltres. Així que, bueno, un plaer poder haver parlat de l'endometriosi i haver conegut més sobre la malaltia y cómo la tractem aquí. Gracias. Gracias a vosotros y bueno, yo quiero poner de relevancia pues la iniciativa de dar voz y dar luz a una enfermedad que hasta ahora ha sido poco conocida y poco difundida. Gracias. Merci. Adeu. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.